Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Paloma Castro Lovera, delegada de la Agencia Estatal de Meteorología en Navarra, bienvenida a este programa. Muchas gracias. ¿Por qué cree usted que aún hay tanta gente que no se cree que estamos viviendo un cambio climático? Pues probablemente por pura falta de visión científica, porque del análisis de los datos de la climatología de los últimos 30 años, comparándolo con los 30 años anteriores, la serie actual ahora de AEMET desde el 91 al 2020, si la comparamos con la del 81 al 2010, ya se salen en muchos puntos de la Tierra y también en muchos puntos de España unas anomalías térmicas bastante importantes. Es verdad que el cambio climático, hablamos siempre a nivel global de cuántos grados está aumentando la Tierra, pero tenemos ya también datos de a nivel local cuánto está aumentando la temperatura de la Tierra. Si estas personas tuvieran un poquito de visión científica y leyeran los datos de esas series y de las siguientes, probablemente no dudarían. En el campo de la precipitación, es verdad que no hay unas interpretaciones lineales. Hay sitios donde llueve más o llueve menos, pero sí que hay un carácter torrencial también notable y también lo tenemos constatado. Por lo tanto, con visión científica es imposible ser negacionista. A mí no me preocupan porque sé que si un día me los encuentro se lo explico y acaban dándome la razón. Lo que pasa, Paloma, es verdad que siempre hemos escuchado a nuestros mayores que ha habido riadas, que ha habido lluvias torrenciales, que ha habido episodios de veranos muy calurosos, de inviernos muy crudos. Por lo menos en mi familia yo siempre he escuchado a mi propio padre, ya no voy a hablar de mis abuelos, ¿no? De nevadas de 40, de 50 centímetros. Mi padre muchas veces lo dice, es que ya no nieva como antes. Claro, efectivamente. No, eso también es verdad. A ver, todos los fenómenos, digamos, naturales, no tienen solo la componente atmosférica. Hay componente atmosférica y componente suelo, la llamo yo. Es decir, yo soy meteoróloga, pero soy muy amiga de muchos ingenieros y muchos geólogos y muchas personas de, por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional, que siempre me dicen, tú vas mirando al cielo, digo, y tú vas mirando al suelo. Entonces hay que hacer un poco el balance de qué está pasando arriba, qué está pasando abajo y cómo están interaccionando los gases con la Tierra y la Tierra con los gases. Su padre probablemente viviría en alguna zona con ríos importantes, con valles importantes, a lo mejor de montaña incluso, y probablemente ha venido observando cómo esa tierra chupa el agua sin mayor problema o cómo ha habido una precipitación torrencial y ha habido una escorrentía. Con lo cual el ciclo del agua siempre ha existido, es decir, el agua se evapora, va desde el mar hacia la atmósfera, se encuentra con capas de atmósfera más frías, no sin llegar a la estratosfera, pero el perfil térmico vertical es que la temperatura va disminuyendo por la altura en la tropopausa, en la troposfera hasta la tropopausa y luego aumenta. Bueno, pues en esos enfriamientos es cuando se forman nubes, la densidad de gotas de agua es mayor y por lo tanto se forma la precipitación. Depende de dónde caiga luego en la Tierra, va a pasar una cosa u otra y eso ha pasado toda la vida. La tropopausa y la troposfera yo al menos no lo tengo en mi cabeza ahora mismo, no sé de qué distancias, de qué altura estamos hablando con respecto a la Tierra. Si esto fuera el mundo, si hacemos en los polos y nos ponemos a 8 kilómetros, ahí ya está la tropopausa. Si nos ponemos en latitudes medias, que son las nuestras, nos ponemos hasta 12 kilómetros y si nos ponemos en el Ecuador hasta 16 kilómetros. El tema de que haya distintas zonas y que no encajen facilita que entren por los pliegues de la tropopausa una cosa que llamamos los chorros. Los chorros son fuertes corrientes de aire que son las que empujan las masas de aire que luego nos van a caracterizar los climas diferentes. Así que la tropopausa no es una cebolla así auténtica, sino una cebolla rota, ya digo, con más baja por los polos y mucho más elevada
por el Ecuador, y por eso pasan distintos fenómenos. Nos tenemos que acostumbrar a este tipo de fenómenos. Es verdad que la Dana, todo lo que ha ocurrido en Albacete, en Valencia, toda esa parte de la costa mediterránea, no lo hemos visto en estas generaciones, ¿no? Algo tan salvaje, tan importante, se ha llevado, de hecho, tantas vidas por delante, ¿no? Quizá la generación de su padre sí que se acordarán de un episodio de 1957, del 14 de octubre, donde hubo una doble riada sobre Valencia. Entonces hablaba de la gota fría. La gota fría era el término alemán que trajo a España en ese momento el hombre del tiempo, que se llamaba Mariano Medina, y de alguna manera ya alertó a los periodistas y se asustaban mucho. Por eso, en los años 80-90, los sucesores de este hombre del tiempo en el Instituto de Meteorología, en concreto Ángel Rivera, que fue el jefe de predicción, en honor a otro meteorólogo que había fallecido, Jordana, dijo, ¿por qué no bautizamos, en vez de a esta gota fría que da tanto miedo, lo que es un embolsamiento de aire frío, lo llamamos depresión aislada de niveles altos? El acrónimo es el final del apellido de Jordana, Mariano Jordana, y por lo tanto, pues los periodistas hacen borrón y cuenta nueva y volvemos a empezar con qué pasa al final del otoño, porque la Dana en realidad es una especie de confluencia de dos componentes. Tenemos la tierra, que se calienta, y el mar. El mar Mediterráneo en verano se calienta bastante. En esta última Dana ya había tenido 22 grados y estábamos 29 de octubre. Sí. Es decir, que estaba todavía muy caliente el Mediterráneo. Esto es como si uno enciende una olla en su casa y empieza a salir vapor. Bueno, pues si arriba encontramos ese embolsamiento de aire frío, empezamos a hacer unas circulaciones, unas células cerradas entre suelo caliente y aire frío. Además, la Dana proviene de unas corrientes, digamos, del oeste, que normalmente son, digamos, simplemente latitudinales, pero longitudinales, se van así moviendo suavemente con ondas de Rossby, pero en un momento dado, porque un chorro polar o un chorro subtropical empuje demasiado, esa corriente se estropea, baja en el sentido meridional, vuelve a subir y empieza a redondearse. Y entonces algo que era como una pequeña onda, una vaguada, acaba siendo una circulación cerrada. ¿Y eso se puede predecir? Sí, se puede predecir. Los modelos a día de hoy han ido ganando en resolución. Entonces vamos observando esos comportamientos de las ondas de Rossby, cómo van variando, y con prácticamente 5 días. También ayuda mucho saber qué ha pasado, por ejemplo, en nuestro caso en Estados Unidos, porque lo que pasa en Estados Unidos luego nos viene a nosotros. En Estados Unidos a veces se forman borrascas que luego nos llegan a nosotros. En este caso no es tan fácil porque los modelos captan muy bien las borrascas, pero no captan también esas pequeñas ondulaciones. Y solo a día de hoy, que los modelos, el cálculo computacional es mucho mayor que antes, permiten captar dónde va a haber una pequeña ondulación, junto con las imágenes de vapor de agua en niveles medios. ¿Y la desgracia ocurrida en Valencia se podía haber evitado? ¿Se podría haber alertado antes a la población? Bueno, se debería haber avisado antes a la población, pero AEMET sí que avisó 5 días antes de que estaba pasando esto. Es decir, que se estaba formando un embolsamiento de aire frío en altura. Entonces, el problema es que los modelos, una vez que avisas que se está formando, lo que no tienen capacidad a día de hoy es saber exactamente a qué zona van a atacar. Siempre atacan por la zona baroclina, por delante de la Dana, pero como no tienen, una vez que los chorros ya le han dado la forma circular, ya son autónomos. Entonces no es como una borrasca que la puedes modular con los chorros, sino que tiene como vida propia. Entonces, una vez que sabes que se forma la Dana, tú no puedes saber exactamente dónde va a castigar más. De todas maneras, el aviso de AEMET se dio temprano, se dio a las 7:36 de la mañana, el aviso rojo. Quizá una pequeña crítica que tenemos que hacer constructiva es que ese aviso tenía que haber sido más largo, no solamente para 4 horas, sino para todo el día. Y también otra crítica así interna sería decir, ¿por qué no lo hemos dado un día antes ya como el aviso rojo? Porque sí que hubo una nota especial de AEMET, pero el aviso rojo aún tardó. Y luego una componente de pedagogía, es decir, cuando la población vea un aviso rojo de AEMET,
tiene que asimilarlo a una alerta de protección civil. Cuando tú vas por una carretera y ves un código negro, sabes que no tienes que pasar por ahí porque va a haber placas de hielo o la carretera está rota por algo y no vas. Pero tú ves un aviso de AEMET y si no lo sabes interpretar, pues a lo mejor no haces nada. Claro, pero es que esa es la cuestión. ¿Los avisos de AEMET a quién van dirigidos? Los Porque no van avisos dirigidos a la población en general. Sí, van a la población en general. Ustedes ahora, desde que tienen redes sociales, pues aún la ciudadanía puede tener acceso. Los periodistas sí que tenemos acceso porque estamos vigilantes a las notas de prensa, a la página web de AEMET, etcétera. Pero la ciudadanía no se mete en la página web de la Agencia Estatal de Meteorología, salvo para mirar el pronóstico del tiempo. Pero tampoco sabemos interpretar las alertas. No se meterá la gente que no confíe por lo que sea en AEMET. Habrá un público que nunca se meterá. Pero precisamente para hacerlo más asequible, lo que se puso fue un horario de aviso, por ejemplo, vamos a decir a las 9 de la mañana o a las 7 de la mañana y a las 12. Pero como la situación es cambiante, ese horario no se cumple, ese horario va cambiando. Entonces, precisamente por esa agilidad en esas variaciones, se pensó adoptar el formato que llamamos CAP, que es un formato de protocolo de alerta común, que lo que hace es que automáticamente pasa a todos los sistemas informáticos y a toda la población. Porque hasta, por ejemplo, en Biescas o en otro desastre que hubo muy grande, con pérdidas de 80 vidas humanas, esto ha sido una tragedia nacional. Pero bueno, en aquel momento, lo del campamento aquel también fue una tragedia en Aragón y en toda España. El fallo fue que todavía estábamos con fax. El paso del fax de AEMET hasta el ayuntamiento a lo mejor fue a la 1 y los del ayuntamiento no estaban. Eso se tenía que perder y por eso se pasó a la digitalización. Ya. Yo a donde quiero llegar es que efectivamente AEMET estableció esas alertas a las 8 de la mañana del día 29, a las 12, 12 y media del mediodía. Yo he revisado todos esos tiempos y efectivamente eso estaba ahí. AENA, el propio Iberia, los aviones a Valencia, aquella tarde, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ya estaban cancelados a las 4 de la tarde del día 29. Eso es. Lo que llegó a las 8 y 11 minutos de la tarde a todos los teléfonos de la Comunidad Valenciana fue este mensaje. Alerta de protección civil. Por las fuertes lluvias y como medida preventiva se debe evitar cualquier tipo de desplazamiento en la provincia de Valencia. Estén atentos a futuros avisos a través de este canal, etc. Uno recibe este mensaje cuando ya están muertos muchos. Sí, lo sé. Claro, pero sobre todo uno lee este mensaje y no le da la sensación de que viene lo que vino. Y aparte que es muy tarde, ¿no? O sea, pone evite desplazamientos, no está diciendo no salgan de sus casas, que era lo que tenía que haber ocurrido, no cojan sus vehículos. Nosotros no somos protección civil, vamos a ver, aquí hay un código que hay que respetar. AEMET da avisos, protección civil da alertas y somos dos mundos en teoría separados. Luego, en función de las direcciones de protección civil y de AEMET, se ha hecho emisiones más o menos conjuntas. Entonces, normalmente la idea es que en el momento que da un aviso a AEMET, ese aviso se pasa a todos los canales, no solo automáticamente, sino que cada delegado, por ejemplo, territorial en su zona, avisa a las autoridades de su zona. Cuando yo estaba en Castilla-La Mancha, incluso creamos un grupo de trabajo donde no importaba el color político, esto era un asunto técnico. Teníamos nada más llegar el aviso, la misma comunicación a Protección Civil que a la delegada del gobierno o al delegado del gobierno del sitio. Eso depende cómo lo quiera organizar cada uno, pero evidentemente no ha habido una falta de aviso por AEMET. No ha habido. No ha habido, eso estamos de acuerdo. Pero hay que cambiar el mensaje, porque este otro mensaje... No, pero eso no es mi tema. Es decir, la responsabilidad de AEMET es simplemente dar ese aviso y que llegue a la máxima número de gente, pero no tenemos la competencia para que la gente se movilice. Claro, pero hay que hablar con un lenguaje más coloquial, más cercano, más llano, porque no sabemos lo que es una alerta roja. Sí, supuestamente es algo muy grave y muy gordo. No, pero perdón, cambiemos, no digamos la palabra alerta, vamos a hablar de avisos, ¿vale? El aviso rojo significa, y yo lo he explicado en todos los colegios, mira, chaval, tú tienes una borrasca y lleva unos frentes asociados. Cuando tengas un frente frío muy encima y vas a recibir 80 litros por metro cuadrado
o una nevada como la de Gloria o Filomena, que va a estar 3 días y 3 noches funcionando, te va a avisar a EMET de que por ahí no vas bien. Luego te van a avisar las autoridades de cada una de las comunidades autónomas o a nivel general del Estado, depende de la política del momento. Te van a decir, cancelamos los colegios, porque ustedes se van a patinar cuando vayan al colegio. Sí. Y así se hizo, por ejemplo, en Gloria, que estaba yo entonces en Castilla-La Mancha, 2.500 niños se quedaron sin colegio. Sí. Gloria fue la que se inundó la zona del delta del Ebro, sí. La que, bueno, todo el puerto de Barcelona y todo eso fue arrasado, es decir, afectó sobre todo a la mitad este de la península. Luego vino Filomena, y vino del sur, atravesó todo el Atlántico, vino por Canarias, subió y fue afectando Andalucía, y Castilla-La Mancha se notó sobre todo en Albacete otra vez, también en la zona de Letur. La UME fue desplazada rápidamente hacia ahí por el delegado del gobierno. O sea, hubo una reacción muy rápida. Entonces, las intríngulis políticos que haya habido ahí en medio, yo como meteoróloga ni quiero ni debo saberlos, porque estando en periferia, en este caso en Navarra, también me entero de La Rioja, evidentemente, pero no tengo arte ni parte para coger el teléfono y decir, como política, oiga, hágame caso usted, pero sí que puedo mandar un aviso, que lo puedo meter, por supuesto, en una página web que llegará a los jóvenes, como usted dice, y también puedo llamar a todas las autoridades nacionales, regionales y locales. Así que todo lo que se haya hecho en medio con, digamos, tormentas que hayan estropeado las líneas y todo eso ya no me interesa. Mi misión acaba en el aviso. También hay que enfocar el problema desde 2 puntos de vista. Punto de vista cielo, punto de vista tierra. Nosotros en España teníamos hace muchísimos años unos planes hidrológicos nacionales que tal como se diseñaron se metieron en el cajón. Después, más tarde, en 2001 no salió el plan hidrológico nacional, porque fue aprobado por un presidente del gobierno y suspendido por el siguiente. Somos como Ulises, hacemos y deshacemos. Y luego a nivel regional se crearon unos planes hidrológicos para la zona de Valencia, ¿no?, que es donde más muertos ha habido. Bueno, pues en esos planes hidrológicos Paiporta figuraba como de 4ª categoría, como si no fuera importante, porque ya se suponía que el plan hidrológico había creado un embalse que había laminado el agua. Entonces no va a funcionar ni el plan ni el segundo plan. Y eso se hace años antes del aviso. Pero bueno, es verdad que estamos... Perdón, sí. Quería acabar. Entonces, cuando uno no ha laminado el agua y ha construido casas en zonas de barranco, sabe a lo que se expone. Es decir, que una normativa para los arquitectos que están ahora reconstruyendo Valencia, es decir, oiga, no me vuelva a poner casas en zonas inundables, porque si usted tiene cemento sobre el suelo, no va a tener capacidad de absorción. El ciclo del agua que comentábamos antes, no pasa nada cuando el suelo es arcilloso y va a chuvar el agua. Por ejemplo, un clima árido y seco, como puede ser el de Ciudad Real o el de Toledo, chupa el agua y la va absorbiendo y todo el año vives con 249 litros por metro cuadrado. Yo creo que hemos aprendido un poco de lo que ha podido ocurrir allí, pero lo que nos interesa es lo que puede ocurrir en Navarra. En Navarra hemos visto inundaciones en la zona norte, hemos visto hace unos años en Baztán, las calles completamente inundadas, los coches arrastrados, igual que lo hemos visto en Valencia. Hemos visto inundaciones en Tafalla, afortunadamente se perdió una vida, pero podían haber sido muchas más, también por lo que estamos hablando, ¿no? Por cómo la ciudadanía llega a enterarse de lo que está pasando ahí fuera, ¿no? Sí. ¿Pueden volver a repetirse estos episodios en la Comunidad Foral de Navarra? A ver, en teoría, las depresiones aisladas de niveles altos no tienen un margen exclusivo para el Mediterráneo. De hecho, llegan a Navarra y llegan al sur de Francia. Es verdad que dependerá de su actividad y su recorrido anterior, que llegan más activas o menos activas. Por suerte, en este caso, las zonas baroclinas eran 3, una sobre Valencia, otra sobre la zona de Málaga, más hacia Extremadura también, y la tercera era sobre Navarra y sobre Rioja, y llegó mucho más inactiva. Con lo cual, esta vez, digamos que nos hemos librado por los pelos, vamos a decir así. Podría volver a pasar. Lo que ocurre con la predicción de Navarra es que lo primero que hay que tener en cuenta, y así lo tenemos experimentado, es qué ocurre en los ríos de la cuenca del Cantábrico, sobre todo el Urumea, todos los que están muy próximos a la zona cantábrica de Navarra. Si tú ya estás viendo que tienes 100 litros por metro cuadrado en 2 días, o 140 o 126, que han caído cantidades muy importantes esta última semana,
ya te está poniendo en alerta que todo eso puede llegar a Navarra. En el momento que llega a la zona cantábrica de Navarra ya puede llegar a Pamplona, a la zona central. Así que lo que tienes que hacer es una vigilancia previa de la zona cantábrica cuando el temporal es, cuando es una borrasca atlántica. Si viene del Mediterráneo, la suerte que tenemos es que estamos como al final del Valle del Ebro y ahí ya tenemos un recorrido que nos va a desgastar mucho, con lo cual estamos más tranquilos, entre comillas. Pero si viene del Cantábrico, sí que la vigilancia hay que intensificarla y así lo hacemos, evidentemente. Ya. Claro, estamos hablando de lluvias torrenciales al mismo tiempo que hablamos del cambio climático y hablamos de la sequía. Bueno, pero son cosas... Agua llega, sí, pero sí, no como nos gustaría. Efectivamente. A ver, la sequía es justamente... Bueno, hay 3 tipos de sequía. Si no llueve, es una sequía meteorológica, climatológica, y es la más grave, pero encima tiene como consecuencia una sequía agrícola, falta de agua en los campos y, bueno, una sequía de todo tipo, o sea que tampoco funciona absolutamente nada, hidrológica. Con lo cual, lo que hay que hacer es, bueno, pues prepararse para, digamos, en zonas donde no llueve, cómo almacenar agua. Entonces ahí está todo el sistema de embalses que tienes y está la manera de regar los campos con riego por goteo o gota a gota, que está ya muy extendido en muchas zonas, también en Navarra, evidentemente. La sequía es un tema duro, pero por ejemplo la zona de Castilla-La Mancha la sufre muchas veces. Cuando no tiene una dana puede tener 249 litros por metro cuadrado al año, que no es nada, ¿no?, comparado con los 1000 y pico que podemos tener aquí en Navarra. Eso sí es muy, muy duro. Y, por suerte, esas zonas suelen tener tierras arcillosas que sí que chupan agua. Entonces, milagrosamente, tú piensas, se va a morir todo. Y, bueno, se muere casi todo, pero hay cosas que sobreviven. Y lo otro que me has dicho son las inundaciones. Eso es, bueno, pues en parte, efectivamente, por exceso de agua y en parte el tema que comentábamos de suelos no preparados. Recomendaciones, pues de 2 tipos. Lo de avisar, por supuesto, pero años antes planes urbanísticos realistas, donde haya drenajes sostenibles en carreteras. Por ejemplo, en la última dana que hubo en Toledo hace unos años, se dieron cuenta que las carreteras no estaban preparadas, no así las de Navarra. Las de Navarra están muy bien diseñadas. Cuando llueve está todo hecho para que el agua se vaya rápidamente. Luego, entonces, hay que aprender a construir también y hacer drenajes adecuados a cantidades que, si en Toledo lo normal es que llueva como mucho 30 litros por metro cuadrado, póngalo usted de 300. Pues igual no tienen dinero para eso, pero aquí en Navarra sí ha pasado y entonces sí que se ha hecho. Lo que sí que hemos vivido y que hemos sufrido todos aquí en Navarra en los últimos años son esas altas temperaturas, 39, 40, hasta 41 grados en el centro de la comunidad en Pamplona, ¿no? Del cambio climático es que las olas de calor ¿van a seguir? Van a seguir aumentando en duración, en días y en intensidad. De hecho, o sea, el cambio climático lo entendemos cuando comparamos los datos de 1900 a 2000, donde el gradiente térmico era más o menos 0,5 grados, 1 grado en conjunto, a del 2000 a 2100, donde lo que está previsto por los expertos del IPCC es que ese aumento sea más o menos 2 grados, con lo cual hablamos de 4 grados. Entonces, en ese aumento de 4 grados, la proyección lo que hace es, bueno, pues cambiarnos el clima totalmente. Y esa va a ser la tendencia en los próximos años. Y esa es la tendencia en los próximos años, si no hacemos nada. Esto es un muelle que ya se ha alargado, ya no está comprimido, está deformado. Entonces, si no hacemos nada, se va a seguir elongando y estropeando. Entonces, lo que intentamos hacer es controlar mucho la emisión de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero se posan, digamos, en la atmósfera. Normalmente, digamos que la radiación solar limpia en una atmósfera limpia, parte simplemente iba a la Tierra y la Tierra la rebotaba y volvía al exterior y no había ningún problema. Con esos gases de efecto invernadero se produce un rebote de los gases en los propios gases de efecto invernadero, especialmente en el CO2, y calentamos la Tierra. Y entonces lo que tenemos que hacer es medir CO2 o metano, o gases de efecto invernadero en general, pero sobre todo el CO2, que tiene un forzamiento térmico elevado, pues para que esté limpia la atmósfera y no produzca ese efecto invernadero, que es la física que estropea todo.
efectivamente. Paloma, cuando yo empecé en el periodismo hace unos 25 años... ¿No hablabais de esto? Hablábamos de las témporas. Ah. Hablábamos de esas personas que, por lo menos aquí en Navarra, con un sistema muy rudimentario, nos decía cómo iba a ser el invierno, cómo iba a ser la primavera. Ahora en 2024 hay un sistema que se llama Copernicus, con unos mapas que solamente ustedes entienden, pero que son muy bonitos y muy coloridos y que algo uno trata de interpretar. Pero son capaces ahora también ustedes con esas herramientas de anticiparse unos 3 meses. Nos arriesgamos a ver una tendencia. Que esos modelos, hay que tener mucho funcionan. cuidado porque, a ver, el avance técnico viene, por ejemplo, de la mejora de los satélites meteorológicos. Hemos pasado ahora mismo, la semana pasada ya se ha puesto operativo el Meteosat de 3ª generación, que, bueno, pues ya tiene un número de canales suficiente y una frecuencia cada 10 minutos. Y somos capaces de ver un visible de alta resolución, varios cercanos al infrarrojo, muchísimos canales y muchísima información. Eso sí que es rico y nos está dando una vigilancia intensiva que nos puede venir muy bien también para las danas. Tenemos radares, que estamos ahora renovando toda la red de radares nacional, y cada radar te puede costar 2 millones de euros. O sea que tenemos 17, pues queremos tener más. Y estamos poniendo, por ejemplo, uno en Almagro, o sea, zonas donde nos parece que están más ciegas, las estamos poniendo ahora también. Y con Copernicus lo que hacemos es otro tipo de modelos que no son los que usamos a diario, como el Harmony-Aron, de muy alta resolución, o como el del Centro Europeo, que es muy bueno a nivel sinóptico, sino que son modelos que nos dan una tendencia muy aproximada, sin parametrizar la orografía, sin parametrizar la convección, la radiación, simplemente calculamos un forzamiento térmico y lo echamos a rodar. Y nos da una idea de qué va a pasar en 3 meses. Por ejemplo, ahora de cara al invierno... Sí, que aquí en Navarra hay mucha afición a la nieve y estamos ya mirando qué es lo que va a pasar en el Pirineo. ¿Va a haber nieve o no va a haber nieve? Pues la tendencia es que va a ser un invierno un poquito más cálido y un poquito más seco. ¿Eso qué significa? Pues en realidad esa tendencia que sea más cálido aquí en Navarra desaparece bastante, casi que manda la climatología, con lo cual, como estamos en invierno, va a nevar, que no se preocupen que va a nevar. Y un poquito más seco no significa que no vaya a nevar, sino que a lo mejor al final comparamos y es un poquito menos que el año anterior, pero se va a poder esquiar, ningún problema. Bueno, pues es un buen titular para terminar la entrevista. Son tendencias. No las decimos porque nos las piden los políticos, nos obligan a decirlo. Qué guerra dan los políticos también en la climatología y en la meteo. Hombre, ¿no? A los técnicos nos gusta hablar de cosas que podemos demostrar con datos. Entonces, el Copernicus nos cuesta un poco, pero ayuda también. Muy bien, Paloma, muchísimas gracias por su tiempo, por tratar también de ilustrarnos un poco, ¿no? Y hacer pedagogía, que yo creo que en el fondo no solamente para el ocio, sino también para esos momentos de emergencia o de complicación, viene bien que tengamos esa información. Sí, y desde luego lamentar las víctimas de esta tragedia nacional y esperar que para la próxima haya cambios en tierra y en cielo para hacerlo un poquito mejor, porque podíamos haber trabajado mucho mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.